Enseguida comienza Nuevo Poder. Hola, ¿cómo están? Tardes. Buenas tardes. Doña Sonia, Dron Remigio. Hoy andamos. También son drones acuáticos los que están en la pecera. ¿Sí? Drones Guillermo submarinos. y Alberto. Guillermo y Alberto, ¿cómo van? Perdimos el número, no tenemos perdido el número. ¿Cuántos programas van? 131. Porque yo hice el cálculo y estoy muy contento porque creo que tenemos 300 horas de emisión. Son 130, me parece que 130. Pero en la cantidad de horas ya estamos en 300 horas de programa, así que estamos muy, muy contentos y agradecidos acá a Radio Con Aguante de soportarnos y de que no les hayan clausurado la radio por culpa nuestra. Pero bueno. No llames a la desgracia. No llames a la desgracia. Bueno, y después porque, bueno, sigue el ambiente muy caldeado. Los felicitamos a... ¿Se acuerdan que hace unos programas, como 2 meses, dijimos que Ari Lijalat era el mejor periodista de la Argentina? Fíjate lo que ha desencadenado en su investigación periodística con el tema del hambre en la Argentina y de la acaparación genocida. Si hay que poner un tema, hay forma más genocida que esta que descubrió Ari Lijalat sobre el uso de los alimentos y el Estado contra la población, así que lo felicitamos a Ari. Y creemos que el tema sigue. Hay que pasar, como lo dijimos en otro tema, el tema salud. El tema salud cada vez es más. Algunas cosas está tirando el destape, pero hay una estadística que hay que publicar. El programa anterior dijimos que había bajado los años de vida de los argentinos. Hay que conseguir ese dato exacto. Y ahora tenemos el dato de que la gente se está dejando de operar. Porque no puede pagar las prótesis para el corazón, para los distintos tipos de operaciones que hay que enfrentar. Hay que enfrentar, que en general las obras sociales no lo pueden cubrir, lo tiene que pagar la gente y la gente se está dejando de operar, y esto lo sé por las clínicas privadas, donde antes cualquier turno de operación tenía por lo menos 3-4 meses y hoy te dicen, ¿quiere operarse mañana? Se dan cuenta, ¿no? Lo que significa. ¿Pero por qué? Dice, porque la gente no se opera porque no tiene plata para comprarse lo que no cubre la obra social para la operación. Es otro síntoma más que hay que investigar y que seguirlo. Y le agregamos otro dato. ¿Ustedes saben cuánto sale una obra social privada en España? No sabemos. La más remota idea. $13, 13 euros. 13 euros. El euro está a 3 lucas más o menos, ponele. No, una luca 200. Una luca 2. 15.000 pesos. 15.000 pesos. 15.000 pesos sale una obra social para una familia en Europa, de las mejores obras sociales privadas. Después está el hospital público en Europa de la Comunidad Europea, que es excelente, pero quien por X razón prefiere lo público tiene con 15.000 pesos, o sea que es casi 30 veces. Acá en promedio hoy está a 300.000 pesos para una familia de 4, más o menos, con estos aumentos que han dado. ¿Qué explicación hay? A ver, si alguien investiga, ¿qué explicación hay para que una familia de 4 pague en Europa 15.000 y acá tenga que pagar 300.000 pesos? 20 bueno, más, tampoco ¿no? hay explicación para por qué acá todavía no se aprobó una ley de medicinas complementarias que son mucho más económicas que la medicina vigente, ¿no? En todo el mundo se aprobaron leyes, se está funcionando, la OMS decretó el decenio de
de las medicinas complementarias, que termina este año, en el 24, y acá no se trató durante 6 años en el Congreso, en el Senado, estaba el proyecto de ley. Afecta a los laboratorios. Y sería, ¿no? Pero beneficia a la política de salud pública, ¿no? Porque hay muchas cosas que se resuelven sin tanta operación y sin tantos medicamentos y sin todo ese gasto tecnológico. Bienvenido que los medios alternativos como complementarios lo llamamos. Perdón, no. Estén instalando estas agendas, ¿no? Porque de hecho el Destape pudo instalar agenda, pero que terminó y que sigue, ha sido una de las, terminó en renuncias de ministros, bueno, etcétera, que ya sabemos. Así que fíjense la política estratégica que significamos nosotros, cada uno de nosotros como hormiguita, hablando todas las semanas, o los que son más poderosos como el Destape y otros medios. Así que bueno, pero vayamos un poco a la carátula de hoy. Ahí la tenemos, lo tenemos a Axel Kicillof, candidato a presidente, cada vez más en cualquier momento y cada vez más lejos de que se llegue al 2027 con Milei presidente. Por eso hay que trabajar ya ese tema, a pesar de que el establishment y la oposición quieren que sobreviva. Hay una serie de factores que vamos a analizar acá que hacen que se lo van devorando rápidamente al gobierno de Milei y a la política de Milei, pero mantengamos la carátula para explicarlo un poquito, porque dice Argentina está Axel como presidente, Norita Cortiñas, que acaba de fallecer y pasar a los cielos y a la inmortalidad, y Rodríguez Sá, cuando fue presidente, recuerdan que estuvo de presidente una semana. El momento más revolucionario del peronismo desde el año 73 fue esa semana con Rodríguez Sá presidente, ahora lo vamos a ver por qué. Y no es casual que le hayamos puesto este título de Argentina hacia la nueva suspensión del pago de la deuda externa. Ahora lo vamos a ver, o sea, es absolutamente insostenible la crisis de balanza de pagos y de la falta de dólares de Argentina, lo vamos a desarrollar acá, y eso va inevitablemente, ya está de hecho técnicamente, porque se está sosteniendo con más créditos o más diferimiento de pago de dólares, o sea, se está aumentando la deuda externa por una serie de caminos que inevitablemente termina la suspensión de pago de deuda externa nuevamente. No hay otra forma, y ahora lo vamos a ver por qué, y eso no solamente ahí, sino en el paso, como está en la carátula, que decimos la revolución monetaria. ¿La revolución monetaria cuál es? La que venimos diciendo nosotros y la que empezó y está latente y olvidada Rodríguez Sá esa semana, en que dispuso no solamente la suspensión del pago de la deuda externa, sino la creación de un sistema monetario soberano que se llamaba el argentino. Ahora lo vamos a ver. Y ese camino, mantengamos ahí, es el camino que va a tener que seguir Axel cuando asuma la presidencia. No tiene un tercer camino. Por eso hay que empezar ya a desempolvar en el peronismo, en los movimientos populares, nacionales y sociales y todo, ese tema que está borrado completamente de la discusión, como eran las monedas provinciales y el sistema monetario que intentó poner, mejor dicho, que puso en funcionamiento Rodríguez Sá y que lo llevó a que el Fondo Monetario, junto con la mayor parte del sector del peronismo, lo volteara en un golpe de mercado en Chapalmalal. Ese es el sentido de esa carátula. Y lo enmarcamos dentro de lo que dijimos en el programa anterior. El 1 de julio se van a cumplir 50 años de la muerte del general Perón. 50 años. Y dijimos que durante junio íbamos a hacer una serie de programas, posiblemente todos los programas van a estar dedicados a una actualización para adelante de esa herencia del general Perón. Y este programa va en ese sentido, o sea, el punto más revolucionario del peronismo fueron esos 7 días, esas decisiones. Está borrado de todo el relato del peronismo, de toda la conciencia, y nosotros lo vamos a recapitular acá, porque está bien lo que estamos haciendo,
de denunciar el hambre, de denunciar la corrupción del gobierno en torno al tema, pero no alcanza con llorar, no alcanza con la caridad de la iglesia ni con la caridad de nadie. Hay que plantear la superación de eso. Hay que unir el hambre, ¿cómo lo resolvemos?, con la deuda externa y con el plan de recuperación de soberanía. La iglesia ha dado un pasito, forzada por las circunstancias, después del error de haber recibido con una sonrisa a Milei en el Vaticano. Está empezando a rectificar su error y abrió la catedral para hacer una olla popular en la catedral. Y ahora hacen una misa muy grande en junio en Ciudad Evita, en La Matanza, la conferencia episcopal, con todas las mujeres que anónimamente y sin sueldo llevan adelante los comedores populares para enfrentar este poder colonial en la Argentina. Eso creo que es el 21 de junio, allá en Ciudad Evita, en La Matanza. Entonces se están empezando a movilizar, pero tiene que dar un salto. No se puede quedar nada más. Ahí tenemos la imagen impresionante de lo que hizo García Cuerva y Carrara en la Catedral de Buenos Aires. Pusieron una mesa y a la noche la gente que no tiene para ir a comer va a comer ahí a la catedral. Esa es una imagen que hoy está dando la vuelta al mundo y está eclipsando ese supuesto liderazgo que el poder internacional le atribuye a un pobre tipo como Milei en el terreno intelectual y moral, ni hablar, ¿no? Son los dos contrastes, la tapa de Time que le ofrece el sistema a Milei y esa que es la realidad de la Argentina, que muestra con una imagen potente de iglesia. Pero la iglesia tiene que avanzar, la iglesia tiene que volver a los principios de la patria soberana. La iglesia no habla de soberanía en sus homilías. En el Te Deum del 25 de mayo no se habló de soberanía. Y sin soberanía no se supera el hambre. No puede la iglesia disociar esos dos ámbitos, porque históricamente no lo hizo. Participó en la Revolución de Mayo, participó en todas las luchas nacionales hasta un determinado punto, y hoy tiene que retomar a eso. La iglesia tiene que dar un salto, bienvenido que empiece a ser un protagonismo político y social, pero tiene que plantear la palabrita que no usa, que es la madre de todas las injusticias y de todas las violencias, la madre de todo. Se llama soberanía monetaria y financiera, que como ya saben nosotros militamos para que se transforme el Banco Central en el corazón de la justicia en la Argentina a través del Banco de Desarrollo, y que Gustavo Carrara, el obispo de los pobres, esté sentado en el directorio junto con otros sectores sociales. Así que bienvenido eso, pero no nos vamos a quedar en la denuncia de un plan colonial de hambre. Eso es el piso. El techo es el directorio del Banco Central, y la iglesia lo tiene que decir públicamente, lo tiene que salir a denunciarlo, tiene que salir a preparar los cuadros. Ahora ahí nos ha llegado la información de que Gustavo Carrara ha conformado un Consejo Económico y Social. Vamos a estudiar ya algunos personajes que vemos que están ahí, no nos parecen que estén a la altura de la historia de la iglesia. Eso lo vamos a reservar para el próximo programa. Pero bueno, esperemos que abran el juego, y no, porque está formado por cuadros de la oligarquía. Hacen un Consejo Económico Social con cuadros de la oligarquía saqueadora. Gustavo, así no es. Así no es. Sentar la oligarquía saqueadora y sentar al pueblo al lado para discutir lo económico y social. Si te sentás solo con la oligarquía, no te van a dejar cumplir el mandato divino. Esa es la función de la oligarquía en la historia, que los mandatos divinos y los planes de Dios no se cumplan. Así que bueno, en ese sentido tenemos que dejar de ser un país mendicante. Somos un país mendigo. El poder colonial nos ha convertido, a todos en distintos grados,
en un país de mendicidad. O sea, los presidentes salen al mundo a mendigar, por favor, que algunos de los dólares fugados vuelvan. Todos estos viajes que hace para afuera este payaso de Milei, simulando que es reconocido internacionalmente, va por favor pide que entre un pesito, que traiga a alguien una inversión acá, porque el tipo está sentado acá, le dio libertad a los monopolios y le sacan todo y se lo llevan afuera y no vuelve nada. Entonces el tipo va allá. ¿Se acuerdan que habían dicho que en abril iba a venir el dueño de BlackRock? ¿Ustedes lo vieron por acá? No, yo lo estoy esperando en casa, pero no apareció. No te tocó el tiempo. No fue al asado en tu casa. No fue. Y a la Casa Rosada tampoco fue. Entonces él va para allá desesperado a pedir, por favor, traigan un peso porque esto no va más. Se cae. Está mendigando. Como antes mendigaron a los chinos, como antes mendigaron a otros presidentes, que fue Macri a mendigarle a los árabes. Entonces, todos los presidentes se convierten en mendigos. Mendigos internacionales de lo que nos roban, de lo que nos saquean. ¿Sí? Ese es el Estado. Y encima después nos planteamos una mendicidad acá. Entonces hacen colectas para que la gente vaya a los comedores, que es una mendicidad. Bueno, entonces esa condición de mendigo, de país mendicante, me parece que tiene que salir. Tiene que salir cuando empiece, pero se va a salir solamente con la revolución monetaria. Ahora, la revolución monetaria, uno dice, bueno, ¿se puede hacer? Nosotros, ¿sabes qué decimos? No es que se puede, es inevitable, no hay otro camino. No hay otro camino. Es tan grande el poder colonial que se ha generado en estos 6 periodos que hablamos en el periodo anterior, y ahora los voy a repetir, de saqueo colonial, que por unas diversas cantidad de razones que ahora vamos a desarrollar, son tan grandes. Los poderes coloniales básicamente demandan dólares o euros para mandar a sus casas matrices. Claro. Bancarias, financieras, empresariales, de exportación, todos demandan algo, y la masa de esas demandas, producto de que toda la economía argentina está en manos de esos poderes coloniales, no hay con qué cubrirla. O sea, no hay dólar que alcance a cubrir. O sea, ellos demandan unos 70, 80 mil millones de dólares por año, la deuda externa con intereses, las empresas monopólicas extranjeras que aumentan los precios, transforman en dólares y los mandan al extranjero, la fuga de capitales, el contrabando, todos los mecanismos que tiene el saqueo colonial en la Argentina, demanda una cantidad de dólares que solamente puede ser cubierto con con el saldo comercial, o sea, cuánto exporto y cuánto importo. Y con mucha suerte se llega a 10 mil millones de dólares. O sea que hay un agujero de 70 mil millones de dólares. Ese agujero de 70 mil millones de dólares, entre el poder colonial que demanda 80 mil y un aparato deformado, industrial, agrario, de todo tipo en la Argentina, genera apenas 10 mil. O sea que el agujero son 70 mil. ¿Y quién va a cubrir el agujero de 70 mil si la Argentina ya está fuera de todos los mercados de capitales, privado, público, los organismos? Ya usó, todo eso lo usaron los gobiernos a partir del endeudamiento de Macri, que ya vamos para 10 años de endeudamiento creciente. Ya se gastó toda esa bala, ya no va más. No hay con qué tapar ese agujero de 70 mil millones de dólares. ¿Sí? No hay suficiente. Es tan eficaz el mecanismo de saqueo colonial que después ¿a qué apelan? Bueno, a lo que está apelando este gobierno. Este gobierno está difiriendo. ¿Con qué tapa este gobierno estos 6 meses? Y bueno, no pago las importaciones, entonces ya debe 20 mil millones de dólares de importaciones para pagar. O sea, todo un mecanismo de patearla para adelante, que es lo que está llevando en 6 meses a una crisis final. No digo de gobernabilidad, porque depende de la oposición, que no se anima a voltearlo porque no sabe qué hacer después. La única razón por la cual está en pie es que la oposición no lo quiere voltear, porque si no se tiene que sentar, tiene que llamar a la Asamblea Legislativa, adelantar las elecciones, y se sienta el día siguiente. ¿Y qué hace? ¿Qué hace?
Porque ya les digo, ese agujero de capas acumulados a lo largo de 50 años, porque la primera capa, cuando muere Perón empieza la construcción de estas capas, ya lo vimos sucesivamente, y nunca paró. Ahora, eso a su vez crea las condiciones revolucionarias. ¿Por qué? Porque ha habido en los últimos 15 días una serie de declaraciones del sector agrario que son muy importantes para entender de por qué hay condiciones revolucionarias para hacer la revolución monetaria. No estamos haciendo una fantasía ideologista ni de los 70, no, porque el intento de revolución monetaria se hizo en el 2001 con Rodríguez Sá, así que ni siquiera nos tenemos que ir a los 70. 2001 está latente. Si hay una argentinidad latente, que nosotros venimos trabajando en otros planos, está ahí. Está en esa semana, y ahora lo vamos a ver. Pero ¿qué es lo que crea las condiciones para que esa argentinidad latente de Rodríguez Sá y del peronismo al frente de un proceso revolucionario, que no fue el peronismo K, porque el peronismo K tapó lo que hizo Rodríguez Sá, y ahora Axel lo va a desempolvar, inevitablemente, sin atacar, sin cuestionar, decíamos, es otro momento histórico. Hay montones de razones para explicar por qué ahora se vuelve al proceso revolucionario del peronismo, inevitablemente. ¿Saben por qué? Porque el campo acaba de reconocer en sus máximos empresarios, exportadores, que el campo argentino se ha jubilado del mercado mundial. Ese es el término que utilizan. La supuestamente virtuosa campo que nos va a salvar con una cosecha y que va a generar el valor agregado y los dólares para tapar el agujero, los propios dicen que la Argentina ya perdió toda... este es un informe que revela que a pesar de la devaluación del 100%, hoy el campo está peor que el año pasado. Este es un informe de los datos técnicos excelentes que dicen, no va, o sea, ¿cómo? Yo te devalúo el 100% y no puedo exportar. Esta nota que ustedes ven acá en El Economista, que los invito a todos a buscarla y a leerla, tranquilos, dice, el que dice, el partido ya lo perdimos, no hay vuelta atrás, se refiere al partido de ganar mercados afuera, en el exterior. El presidente de la Cámara de Industria de Aceiteros, que es uno de los complejos más eficaces de la Argentina hasta hace 4 años, en el Paraná, todos los puertos, ¿vieron? Todo eso que sabemos que se afanan medio país, y del complejo cerealero, dice que ya la Argentina no puede competir con Bolivia, con Paraguay y con Brasil. Se imagina con el resto de los productores agrarios del mundo. Lo dice acá. Y este señor dice en esta nota que la Argentina ya es un jubilado en el mercado, o sea, el campo argentino ya no existe en el mundo. Concretamente, si Argentina dejara de exportar al mundo no le interesa, porque no la necesita. Toda esa fantasía progre de un cholulismo chino, que China necesita las exportaciones de soja, no, te compran para mantenerte en pie, para que no haya un proceso revolucionario en la Argentina, pero no porque necesiten tu soja. No la necesitan más porque la produce todo el mundo, tu soja, ni tu litio. Ahora vamos a ver las otras cosas. Pero acá no es ideológico ya esto. Es increíble que a pesar de los datos objetivos, los que dicen estar en contra de Milei no lo transforman esto en discurso político. Y Axel lo tiene que transformar en discurso político. Que el campo reconozca una impotencia de que ya no tiene nada que hacer en la Argentina y en el mundo, eso no pasó nunca en 210 años de historia en la Argentina, porque siempre fue el campo el que hizo el acuerdo de Baring Brothers para exportar vaca, esto, el otro, la dictadura genocida hizo el acuerdo con la URSS para exportarle cereales. Siempre está la película de que el campo salva a la patria, y acá el campo está diciendo ya no podemos salvar a nadie porque estamos afuera del mercado, nos sacaron afuera del ring. ¿Viste cuando le pegaban una piña, o Martín Caragián, que venía William Bull y lo echaba? Bueno, ya estás afuera. Y lo dicen ellos, lo dicen los jefes del campo y los jefes de las empresas exportadoras, no lo decimos nosotros. Si no entendemos que eso crea las condiciones revolucionarias para la reforma, la revolución monetaria del próximo gobierno, lo vamos a entender o a las buenas o a las malas.
o lo encauzamos con una conducción política que está a la altura de eso, y lo empieza a trabajar ya, formando cuadros ya, y ahora vamos a decir por dónde, en el marco de lo que política que hizo Perón en el 45, en el 73, y lo que hizo Rodríguez Sá en esta semana del 2001, adaptado a lo de hoy, o va a haber una parálisis y un proceso de guerra civil en algún momento que va a desencadenar eso. Va a volver a haber violencia social, y después vamos a hablar del tema de la violencia en la Argentina. Si no lo encauzamos inmediatamente con un nuevo gobierno, desde una revolución monetaria. O hay revolución monetaria o hay guerra civil en la Argentina. No va a haber otro camino, porque no hay más divisas. No es porque uno lo quiera, no es que uno anhele a eso, sino que no va a haber más posibilidad de divisas, ni de valor agregado, ni demás. Los que fantasean de que hay otros productos, como por ejemplo el litio, el petróleo, el cobre, todas esas pavadas, les doy algunos datos recientes. Por ejemplo, el litio. ¿Saben que acaba de descubrir Estados Unidos en el último mes, más o menos? ¿Vieron el agua? ¿Vieron el fracking? Que es el petróleo que se saca rompiendo la piedra adentro de la tecnología esa. Bueno, vaca muerta. Con chorro de agua es. Con chorro de agua que meten a presión, rompen la piedra, y al romper la piedra después le agregan con nanotecnología, biología, y con esa biología genera la presión que sale el petróleo. Ahora, eso deja un montón de agua que vuelve a salir, porque el petróleo sale con el agua. Esas piletas de agua que se generan en el lugar, que suelen generar unos problemas de debate ambiental, ecología. Horrible, ecología, qué sé yo, saben que descubrieron que la mitad que todas esas tienen litio. O sea, las piedras que rompen abajo, cuando llegan a la superficie, tienen litio. Y que Estados Unidos se puede autoabastecer el 50% de sus necesidades de litio de ese agua. ¿Se dan cuenta? Y eso va a pasar en todo el mundo. Con lo cual, las minas de litio que nosotros fantaseamos que son, que esto, que el otro, que el precio estaba a $84.000 y ahora bajó a 15.000, y con esto va a bajar a 5.000. Esto fue el último mes. ¿Se dan cuenta cuando nosotros decimos que la revolución tecnológica deflacionaria del mundo es imparable y que produce la mutación civilizatoria? Fíjense, y nosotros acá pensando que el litio, muchachos, dentro de 2 años, ya está. Fíjense, del agua que hasta hace un mes era inservible, ahora resulta que es una mina de litio, ese agua. Bueno, con el petróleo pasa lo mismo. Acaban de decir, ya la OPEP sabe que el petróleo baja a $50. ¿Se dan cuenta? Cuando tendría que estar en 700 por la inflación de los últimos 50 años. No lo pueden contener. ¿Saben por qué? Porque toda América, Estados Unidos, Guyana, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, todo se convirtió en exportador de petróleo, fuera de la OPEP. ¿Se dan cuenta? Y eso no existía hace 10 años. Entonces el precio del petróleo también. Eso de que vaca muerta no va a salvar nada. ¿Se dan cuenta? Porque la deflación. Entonces no va a haber dólares de ningún lado. Dicen, no, el cobre. No, mirá cómo subió el cobre. ¿Saben por qué subió el cobre a $10.000? Porque el gobierno chino decidió multiplicar por 7 su stock de cobre dentro de China. O sea, no porque se esté consumiendo cobre. Está estoqueando cobre, previendo de que se produce un crash financiero mundial en algún momento con la caída del dólar, y entonces ellos, ¿qué están acumulando? Cobre, oro y otros minerales estratégicos, porque saben que atrás de la caída del dólar se produce un proceso de proteccionismo total, continental, como venimos diciendo del general Perón, que dice al continentalismo, y eso los va a dejar afuera, cierra todos los mercados internacionales. Entonces ellos están garantizándose tener la materia prima estratégica hasta que algo se ordene en el momento de ese quiebre. Esa es la verdadera causa del aumento del cobre de $8.000 a $10.000. Y entonces, y ustedes están pensando que acá van a hacer el rigui para que haya una minería de cobre que va a aparecer cuando... A ver, muchachos, asumámoslo. Axel sé que lo sabe, porque me lo han dicho sus colaboradores. No lo termina de denunciar todo esto porque hace un equilibrio entre su rol de gobernador y su rol de candidato presidencial. Pero lo sabe. Entonces,
estas condiciones revolucionarias, que la Argentina por primera vez, grábenselo, no hay dólares que alcance para satisfacer el saqueo del poder colonial logrado en la Argentina. No hay forma, porque no hay exportaciones suficientes, no hay ingreso de capitales suficientes. ¿Quién va a venir a ver, quién va a venir a poner $1 en la Argentina cuando sabe que nunca más lo va a poder sacar? A ver, dígame, ¿usted vendría? Cuando sabe que no va a haber dólares. ¿Cómo? Yo voy a traer dólares y después que me llevo. No sé, después veremos. Usted venga y tráigalo. No viene nadie, papá. Por eso todos los presidentes se convierten en mendigos. Como eso no se va a solucionar, no queda otro camino que la revolución monetaria que estamos planteando. No que estamos planteando, que está latente, que la planteó el peronismo. Con la crisis, una de las etapas de crisis de colonización, como fue el 2001, desembocó en esos 5 presidentes de una semana. El presidente Rodríguez A, que estuvo una semana, ahora lo vamos a escuchar, inició la revolución monetaria, el Fondo Monetario le dijo no, y la mayor parte de los gobernadores peronistas lo traicionaron, lo dejaron solo. Pero después vamos a ese capítulo. Vamos ahora a aportarle al pueblo argentino la memoria de lo que está borrado, que es las palabras de Rodríguez A, la euforia miren esto, miren las palabras, miren la reacción del Congreso y comparen con el Congreso de hoy. Comparen lo patético del Congreso de hoy, de los discursos, lo que están discutiendo, lo que está discutiendo el patético Congreso de hoy con lo que era el Congreso de los argentinos hace 23 años atrás, en el 2001, 24. Ahí lo tenemos. Deuda externa. Sonido. No siento que sea justo definir a la llamada deuda externa argentina como el endeudamiento contraído por el Estado argentino frente a los acreedores extranjeros que merezcan definir nuestra posición con la frase debemos honrar los compromisos asumidos. La deuda externa argentina se ha venido pagando sin cumplirse con el requisito constitucional que dice que es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda externa interior y exterior de la nación. Vamos a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto Bueno, ustedes vieron lo que era el peronismo aquel, ¿no? Sí. Recién decíamos que se era Adolfo, la verdad que decía el Adolfo, pero era el peronismo. Fíjese la euforia de un peronismo contradictorio como el de hoy, porque era la mayor parte de los que estaban ahí habían aprobado la privatización de todas las empresas. Pero la crisis lo llevó y la lucha del pueblo del 2001 lo llevó a ese replanteo, que es lo mismo que va a pasar ahora. Fíjense la euforia, o sea, que Rodríguez Sala quedó él como el presidente que dispuso, pero fíjese el respaldo de todo el mundo gritando ahí. Entonces,
es lo que va a pasar en Argentina, porque no hay otra solución. Como no hay más dólares, no va a haber la dolarización que dijo el energúmeno de Milei. No va a haber dólares por lo que acabamos de explicar. Y cada vez se demanda más dólares y cada vez hay menos, y tenés que suspender el pago de la deuda, porque el gran cobrador digamos, lo que produce el déficit de balance de pago, ahí tenemos un cuadrito, creo, ¿no? Que lo vamos a poner de los datos históricos. El balance de pagos es comercio, es todo lo que mueve en dólares en la Argentina: comercio, importación, exportaciones, pago de deuda externa, etcétera. Y fíjese en la evolución que ha tenido. Cuando murió Perón, estaba en un superávit del 7% del Producto Bruto Interno el balance de pagos. ¿Sí? 7% del Producto Bruto Interno. Ahí lo tienen. ¿Por qué Argentina está fuera de los mercados? Por la evolución de 3 déficits. El pago de la deuda externa, el balance de pagos, entre el año 73 y 74 era positivo en 7%, o sea, no era negativo, no había déficit, había superávit. El balance de pago de la Argentina tenía superávit bajo el último gobierno de Perón. A partir de ahí empezó la política colonial de generar el déficit de balance de pagos, vía la fuga, endeudamiento y todo lo que ya sabemos. Fíjense que pasó en el 74-76, a partir de que murió Perón, pasó de 7% positivo a 2% negativo del PBI. Y hoy si le sumamos todo, el déficit público, balance de pagos, déficit privado, porque las empresas extranjeras son parte del déficit privado, etcétera, estamos en el negativo 85% del Producto Bruto. O sea, pasamos de tener 7% de superávit a 85% de déficit. Ese es el resultado de las 6 capas de colonización en 50 años de la Argentina, que desembocó en ese primer intento, o esa primera decisión del peronismo que acabamos de ver, ¿sí? O sea, el peronismo dijo: se acabó, soberanía argentina, no se paga más la deuda, y no quedó ahí, porque después siguió con esta otra parte que vamos a ver ahora, del gobierno de Rodríguez A, y les digo, eso es lo que va a pasar. Axel va a tener que declarar la suspensión del pago de la deuda externa, con una estrategia del peronismo que haga que no quede atrapado como quedó el pobre Rodríguez A, de los gobernadores que funcionan para los intereses coloniales. Después vamos paso por paso. Ahora vamos a ver el otro punto que está más olvidado todavía que la suspensión del pago de la deuda externa de Rodríguez A, que fue en esa semana lo primero que hace Rodríguez A es diseñar un sistema monetario alternativo. Todavía la convertibilidad existía. Esto se lo cuento a todos los jóvenes que no lo vivieron, a todos los viejos que están todos olvidados, y los semiviejos que están también olvidados, y los dirigentes políticos que se hacen los pelotudos. Sobre esto. No me queda claro lo último. Tenés razón, pelotudas también, para que no haya problema de género. Entonces, ¿qué hizo ahí Rodríguez A? Estaba la convertibilidad, entonces estaba la discusión. El Fondo Monetario decía, bueno, salí de la convertibilidad y hacía una devaluación tremenda y que pierde al pueblo argentino por la devaluación, y que ya estaba el corralito, bueno, un montón de factores. Es más, la Corte Suprema en el medio de esa semana decidió en contra del corralito, o sea, le exigió, fíjese hasta dónde ya la Corte Suprema intervenía en contra del modelo nacional. Pero bueno, eso es una anécdota dentro del... Vamos a lo más importante, que es ¿qué propuso ahí Rodríguez A y qué empezó a hacer? Empezó a hacer un modelo con una tercera moneda. O sea, seguía la convertibilidad 1 a 1, ¿sí? Con lo cual no había devaluación, estaba la suspensión del pago de la deuda, con lo cual no iba a haber problema de falta de dólares, y se generaba una tercera moneda que se llamaba el argentino, para que circulara con la lógica de funcionamiento con que habían crecido las monedas provinciales. O sea, había 3 monedas. El Fondo Monetario explícitamente le dijo, eso no. Y los gobernadores coloniales, no voy a dar nombres para que mantengamos la unidad que necesitamos hoy, fueron fieles o incapaces de entender de que el camino era el de Rodríguez A, el que decía el Fondo Monetario. Por eso en su renuncia él lo dice. En su renuncia Morales dice que
Rodríguez Sá, dice que hubo lobos o lobbies, así los califica, entre los gobernadores en contra de nuestra revolución monetaria con el argentino y la suspensión de pago de la deuda. No da nombres, sí agradece a los gobernadores que lo apoyaron y por descarte los que no fueron, que son los que no fueron a Chapadmalal, porque lo que hizo él fue convocar a Chapadmalal para respaldar la revolución monetaria. ¿Saben de los pocos que estaba? ¿Saben quién estaba? Infran. Mire de cuándo viene. El gobernador de Formosa estaba ahí sentadito al lado de Rodríguez Sá. Pero todos los que después de otras provincias se convirtieron en los personajes de la política del peronismo en Argentina, lo sabotearon, le cortaron la luz, lo dejaron solito, ahí, tan a oscuras, hablando, con 4 gobernadores, o sea, de 12 gobernadores peronistas fueron 4, y entonces ahí entendió el mensaje: cuando le cortan la luz, va y renuncia desde San Luis. Ahora, vamos al punto central que provocó ese golpe del Fondo Monetario, que es el anuncio que hace de su plan de revolución monetaria Rodríguez Sá en el Salón Felipe Vallese de la CGT, al lado de Saúl Ubaldini, el Daer que era coherente, no el Daer que está ahora, y Moyano Padre, entre otros dirigentes, pero aparte refleja el clima. Escuchémoslo. De la
Bueno, ¿Qué tal? olvidado, ¿no? Ajá. Estamos acá reflotando algo que está borrado. Estaba borrado. ¿Cuánto? Escondido. 24 años. 24 años que nadie escuchaba este discurso. Y ese que va a tener que hacer Axel. No tiene otro. Fíjense. ¿El problema cuál es? En estos dos videos que vimos de recién, fíjese lo que era el peronismo, el respaldo que le daba a un avance revolucionario en lo monetario en el Congreso y los gremios en la CGT. Comparemos con el hoy. Ese es el problema que tiene Axel, no las pelotudeces que dice Moreno y otra gilada. El problema es que el peronismo, ese que está ahí, no está hoy. Ahí veían las caras de la euforia de la gente, lo veían a Gualdini, lo veían al Moyano padre, fíjense, estaba ahí al ladito, a Brito, acuérdense de Brito, que era senador por San Luis y ministro de Trabajo, a Daer, que era de la alimentación, que no es el Daer actual de la sanidad, que es un dependiente de los gordos, que son de la CIA. Ahí no había ningún dirigente sindical de la CIA al lado de ellos. Por atrás puede ser que hubiera algún colado, estaba Barrio Nuevo como siempre, pero el entorno que respaldó la revolución monetaria peronista más grande que se hizo desde que subió Perón en el 73, que fue ese momento, era gente libre, era peronismo libre. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos el problema. No solamente el Congreso, cuando declara la suspensión de la deuda, que se va a tener que suspender igualmente por lo que ya dije, sino que inevitablemente vos tenés que ir a una revolución monetaria. Obviamente, cuando él decía el argentino, eso se hace desde un solo lugar, desde el Banco Central. ¿Sí? No hay otro lugar de donde hacer un sistema monetario nuevo. Y es ahí donde nosotros seguimos insistiendo, no seguimos insistiendo, sino que creemos que es el único camino. Porque un gobierno que no haga esto dura lo que está durando Milei. Milei, 6 meses con el respaldo. Fíjese, un presidente que salió del lawfare, porque nace del lawfare él, mediático, judicial, con Macri, con con el otro, ya lo sabemos, nace del lawfare, que es un dispositivo internacional. Sale con todo el respaldo y a los 6 meses ya es un papelón que no pudo sacar una ley, que encima le sacan ley que van en contra de él, como la cuestión de ahora de los jubilados. O sea, pero ¿por qué es eso? No podemos seguir enfocando en Milei si no vemos el problema sistémico que tiene la Argentina atrás del fracaso de Milei. Milei ya no existe, no hablemos más. Hablemos del problema sistémico, que es el que habla el peronismo en estos dos videos que vimos ahí. El problema sistémico lo tiene cualquiera, se llame Milei, se llame cualquier personaje que pongas. Perón. Pero lo tuvo y lo resolvió, ¿o no? Sí, es buena tu pregunta ahí, porque hay que admitir que el grado de capas coloniales que hay que enfrentar hoy no las tenía Perón. Pero, bien, pero el camino es ese. Sí, no, pero hoy es más difícil que lo que tenía Perón. Eso hay que admitirlo, porque ¿sabes por qué te digo? Porque había densidad nacional para gestionar. Ahí todavía había densidad nacional, hoy no hay ninguna. Entonces Perón hizo lo que hizo, nos enseñó, pero montado arriba de una densidad nacional muy potente todavía. Hoy no queda nada. O sea que Axel tiene que reconstruir la densidad nacional para no fracasar como presidente. Perón llegó y había una densidad nacional. Claro. Entonces, no hay que... Armada, te pregunto, sí. ¿Armada por él desde el 45 o ya había una densidad nacional? No, la densidad nacional venía de antes, lo hemos visto en otro programa, desde el Plan Pinedo del 40, o sea, había una oligarquía que todavía tenía una dimensión nacional, ¿sí? Después hubo una burguesía que tenía una dimensión nacional, había un ejército que era absolutamente nacionalista, industrialista. Hoy no queda nada de eso. Hoy tenés todo el poder económico de la Argentina en manos extranjeras, la oligarquía desapareció, y lo poco que queda es esto que vemos acá. El ejército no existe más y los sindicatos no tienen un programa nacional. Porque este programa, y arriba de eso surgió Perón, para profundizarlo. La Carta Orgánica del Banco Central que diseña Pinedo
en el año 40 y que la aprueba el Senado, es la misma. Perón potenció esa carta orgánica del Banco Central. No la negó, la potenció. Entonces, ahora vos acá tenés que levantar el muerto de una sociedad con densidad nacional organizada, extinguida, en los factores de poder, no en el pueblo argentino. El pueblo argentino sigue siendo densidad nacional, desde luego. Pero en los factores de poder, no. Entonces, eso exige un salto cualitativo muy grande y que solamente se hace desde un lugar, como lo venimos diciendo siempre, desde el Banco Central y de la Revolución Monetaria. Por eso rápidamente el Fondo Monetario y los factores internacionales lo voltearon a Rodríguez Sá, porque retornaba ese camino, retornaba el camino de la construcción de la densidad nacional. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que está latente y es el gran desafío porque si nosotros pensamos que porque nombro a Perón entonces ya tengo todo salvado, no, porque Perón actuó sobre una realidad y hoy es otra realidad. ¿Que se puede revertir? Se puede revertir. ¿Que hay aliados internacionales que no había entonces? Sí. Porque inmediatamente de que se haga una revolución nacional en Argentina, Argentina se integra a los BRICS. E integrado a los BRICS tenemos un factor decisivo y estratégico para neutralizar la falta de densidad nacional que hay dentro de la Argentina. No es lo único, es una herramienta de apoyo que no es menor. Entonces, es un diseño completamente distinto al que vivenció Perón o la realidad que tuvo Perón, pero es totalmente posible, pero hace falta una dirigencia política, sindical, social, académica y comunicacional, sobre todo comunicacional, que haga que, por ejemplo, estos discursos, ¿cómo puede ser que hace 25 años que nadie escuchaba esto? Esta es una primicia que damos nosotros, que desempolvamos nosotros de acá. ¿Cómo puede ser? Fíjese, el peronismo acá nunca reivindicó esto. Bueno, ahora no hay otro camino. Después criticamos si hizo o no hizo bien, pero hoy no hay otro camino que estos dos videos que plantea Rodríguez Sá. Y si no lo hacemos, vamos a la guerra civil. Vamos a la guerra civil. Porque estas 6 capas que hacen que están demostrando que un energúmeno como Milei, un payaso sostenido por todos los poderes puesto por todos los poderes internacionales imperiales de la OTAN y sostenido por esos imperiales, en 6 meses ya sea un tipo que, hoy leí una encuesta, ya perdió 10 puntos de credibilidad respecto del momento, está en 45, de 54 a 45 por analogía, que es una encuestadora del diario La Nación, en 6 meses. ¿Sí? Y los que lo sostienen porque no me saques el bastón, porque si me sacás la fe de que sobrevivo, me caigo. Entonces casi empiezan a apoyarlo por pena, se imagina, no por confianza en lo que está haciendo, porque el tipo está destruyendo. Porque el plan de la OTAN, hay algunos que dicen, pero ¿cómo puedes pensar tan conspirativo así? ¿Saben cuál es el plan de la OTAN? Que Argentina no produzca. Ya lo dijimos 20 veces, porque Argentina, sin producir, genera la mayor desintegración en América Latina. Entonces, todos estos que dicen que hay que darle tiempo, no asumen, ni anducean la realidad del plan que dijimos en otro programa, que somos una provincia de la OTAN, cuyo objetivo de la OTAN es que Argentina produzca cada vez menos, y te lo están reconociendo los propios industriales. Te lo están reconociendo los gente del campo, ya no tenemos más nada que hacer. Entonces Argentina entra en condiciones revolucionarias, confesada por los propios actores, por los principales actores que defendieron este modelo de 6 capas coloniales. Porque los que hoy dicen que Argentina perdió el mercado mundial y se jubiló en el agro, la minería y el petróleo y qué sé yo, son los que sostuvieron las 6 capas coloniales, desde que murió Perón, 74-76, el genocidio del 76 al 82, la consolidación de la deuda en el periodo de Alfonsín, las privatizaciones y el inicio del saqueo y la dolarización de la economía y la eliminación del crédito a largo plazo durante el gobierno de Menem, Cavallo y la Alianza, el desendeudamiento del Fondo Monetario con el peronismo CAP, pero el mantenimiento de la dolarización de la economía, y después el reendeudamiento final, que es esto que estamos viviendo del periodo Macri, Fernández, Milei. 6 periodos
que han llegado a una saturación y que han creado las condiciones revolucionarias. Así que esto que hemos aportado en este programa es el primer aporte que hacemos de homenaje a los 50 años de homenaje al general Perón. Ahora vamos a un punto importante, es decir, ¿cómo se hace para doblegar ese poder colonial? Y volvamos ahí un poco a la carátula. Este poder colonial ha llevado la pobreza del 50 al 80%, la va a terminar llevando con el gobierno de Milei. El narcotráfico creció el 100%. La representación política de las identidades políticas se destruyó el 100%. Cualquiera puede ser cualquier cosa, peronista, radical, socialista, liberal, libertario, fíjate, bueno, ya está, cualquier cosa. La desindustrialización del 90% del país. Empezó ahora la desagrarización del campo, con esto que estamos diciendo, de que el campo ya no tiene incidencia en el mercado mundial y ya el mundo no necesita el campo argentino, eso va al 60%, y finalmente una violencia social simbólica al 80%. Y con esto rápidamente quiero dejar abierta otra puerta de debate, que es el cambio que ha hecho el poder colonial. Pongamos la carátula, el cambio que ha hecho el poder colonial sobre el ejercicio de la violencia. Porque Milei es una expresión brutal, cruel, de una violencia que es simbólica, que permite ejercer violencia práctica, ¿no? De destrucción. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser que si pasó todo esto de etapas coloniales, que reitero, la pobreza pasa del 5 al 80%, el narcotráfico aumenta el 100%, la representación política se destruye el 100%, la desindustrialización el 90%, el agro el 60%, ¿cómo puede ser que no haya otro Aramburazo, por ejemplo? ¿Por qué hubo un Aramburazo? Y pongamos la carátula. ¿Y saben por qué lo traigo? Porque Norita Cortiñas, desde luego, es un prócer de la lucha contra las dictaduras y por una democracia y por la deuda externa. Ella fue de las que no separó nunca la pelea de los derechos humanos de la deuda externa y el saqueo. Otros dirigentes de derechos humanos lo separaron, que eran temas distintos. Ella estuvo presente en todos los juicios y los tribunales populares que organizó con Pérez Esquivel, apoyó todas las denuncias que se hicieron sobre el saqueo de la deuda externa. Entonces Norita es un símbolo muy potente, no digo que sea el único, pero muy potente de eso. Pero hay un aspecto muy interesante de cómo el capital, el poder colonial, maneja la producción de sentido, incluso dentro de los derechos humanos, incluso en contra de la voluntad, como el caso de Norita. Porque Norita, fíjense, así como venimos diciendo que se borró lo que fue en la memoria colectiva Rodríguez Sá, dijimos recién, también se borró, y se borra en el relato, que Norita, el hijo de Norita, murió como peronista montonero. De eso no se habló cuando ella murió, nadie lo mencionó. A lo sumo mencionan que era de la juventud peronista, pero nadie se anima a juntar esa palabrita maldita, lo cual es una falacia histórica, porque ¿por qué negarlo? Después uno podrá coincidir, no coincidir, pero nadie tiene derecho a borrarle la identidad a un desaparecido que murió y entregó su vida por una identidad política. Sin embargo, eso pasa. Y si queremos completar el capital simbólico de Norita y la violencia simbólica del colonialismo sobre los derechos humanos, tenemos que Norita no murió cualquier día. Murió el día del Aramburazo. Y nadie lo mencionó. ¿Y a qué viene esta reflexión y este descubrimiento que hicimos nosotros en Nuevo Poder? Fuimos los únicos que nos dimos cuenta de que Norita moría, o eligió morir, vaya a saber. Mirá que hay días para morir. Es una mujer que tenía 94 años y elige el día del Aramburazo, el 30 de mayo.
y nadie lo rescata eso. Nadie lo asoció. Puede no rescatarlo, puede criticarlo, podría hacer lo que estamos haciendo nosotros. Fíjense qué curioso, ¿no? Es una relación importante. El hijo nació del Aramburazo. Ella muere el día del Aramburazo. Nadie une en los relatos, en los miles de ríos de tinta que se han escrito sobre la muerte de Norita, eso. Y no lo digo por una cuestión de reivindicación del Aramburazo, con el cual podemos coincidir, no, es otra discusión, sino que lo digo por la capacidad de violencia simbólica del sistema, que así como borra a Rodríguez Sá, así como borra a Gelbar, así como borra que Gelbar fue el único argentino que perdió su nacionalidad y no la recuperó, le sacaron la argentinidad, así como se borra el copamiento que hizo el poder internacional del Banco Central después de que muere Perón en el 74. No es verdad que el fenómeno empezó en el 76, en el 76 se consolidó, pero todo eso está borrado de los relatos simbólicos. Porque si vos mantenés vivos esos relatos simbólicos, no es lo mismo teniendo en cuenta esa memoria de eso que no teniéndola. Y bueno, hace 50 años que nos vienen borrando la memoria histórica de estos hechos, y se borra también, como vinimos viendo recién. O sea, el plan revolucionario monetario que hace Rodríguez Sá es un plan que está en línea con los grandes momentos revolucionarios del movimiento peronista. Huerta Grande, después del golpe, ¿no? Muerto el plan de las 62 organizaciones, de Huerta Grande y La Falda, el plan de la CGT de los argentinos, el plan del general Perón y Gelbar de las 20 leyes en el año 73, los 26 puntos cuando vuelve la democracia de la CGT de Ubaldini y Lorenzo Miguel y la 62, y el otro punto es esto que acabamos de escuchar recién, que estaba borrado para todo el mundo. La CGT aplaudiendo la creación de una revolución monetaria con una tercera moneda. Es la misma hilación histórica borrada. El propio Rodolfo Walsh lo había escrito, algo así como dijo que la oligarquía siempre borra los relatos para que haya que empezar la historia de cero y no poder tener una hilación. Algo así escribió Rodolfo Walsh. Bueno, acá tienen el ejemplo. Lo mismo es esto que estamos diciendo sobre una dimensión, porque yo le pregunto, ¿ustedes se piensan que alguno de los 30.000 desaparecidos hubiese ratificado estas 6 capas de colonización? No, como no la ratificó Norita. Y sin embargo, ha sido borrado esta unión de derechos humanos, peronismo revolucionario, montoneros, de todos los, incluso hasta la falta de respeto de cuando se muere. ¿Sí? Y se elige morir, y me animo a decirlo, Norita eligió morirse el día del Aramburazo, y me la banco. Porque la ley de probabilidades indica que es imposible que en 94 años de vida, que viene a ser unos no sé cuántos días, haya elegido ese día. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? La violencia indirecta simbólica tiene una gran capacidad para el imperio. ¿Saben cuál es? Que neutraliza la reacción. Cuando hubo violencia directa sobre el cuerpo de Evita, sobre los fusilamientos, sobre la proscripción de Perón, sobre las persecuciones, el fusilamiento de Valle, etcétera, hubo organización de reacción, porque la violencia era explícita, directa sobre los cuerpos. El sistema aprendió. A partir de ahí empezó a ejercer esta violencia indirecta de cooptar los capitales simbólicos del pueblo y desnaturalizarlos. Con eso se neutralizó. Porque si no, nos explica cómo de todos los hijos víctimas o cuyos padres sufrieron las torturas y las barbaridades que se desnudaron con el genocidio, que nadie se le haya ocurrido hacer justicia por mano propia, como hizo el anarquista, ¿cómo se llamaba? El que mató a Falcón, con Videla, con Macera, Rodovinsky era uno, no. ¿Cómo? No, Simón Rodovinsky. Simón Rodovinsky, ¿por qué no hubo un Simón Rodovinsky? Preguntémonos, ¿por qué no hubo un Simón Rodovinsky?
No estoy reivindicando la violencia. Si quieren hacerme juicio por apología de violencia, no hay ningún problema, pues eso es un dato histórico. La pregunta es ¿por qué no? ¿Quién le impedía a cualquiera de los que digamos, de los que vieron cómo sus padres y madres eran violadas y qué sé yo, vengarlos por mano propia? ¿Por qué no? Porque está neutralizado desde la violencia indirecta sobre el capital simbólico. ¿Sí? Macera, Videla murieron de viejitos, Martínez de Oz, Cavallo, Macri, Milei. A ver, más daño a la sociedad argentina que Milei. Bueno, evidentemente el dispositivo de la violencia indirecta, simbólica, neutraliza esa capacidad de reacción y nosotros vamos a tener que volver creativamente. No estoy diciendo que hay que hacer un amburazo porque por ahí hoy no tiene, habría amplias justificaciones políticas, morales y legales para hacerlo, pero no tendría proyección política en estas condiciones de la Argentina. Lo que sí hay que recuperar era lo que había, y con esto termino, y que Norita fue un símbolo de eso, vamos a poner la Norita, hay que recuperar el eros contra el thanatos colonial. ¿Saben qué es el eros? La fuerza de la vida contra la fuerza de la muerte colonial. ¿Sí? Porque eso es lo que hemos perdido, eso ha perdido el peronismo. Esa pasión que vimos en los dos videos de Rodríguez Sá, aún con todas las contradicciones que encontremos en el medio, era una fuerza del eros, era una fuerza de vida. Y cuando uno ve lo patético de los congresos de hoy, son fuerza de muerte, son thanatos colonial. Cuando nosotros decimos que este congreso es la escribanía del imperio, es porque es el thanatos colonial, es la fuerza de muerte sobre el pueblo argentino. ¿Cómo puede ser que todavía no hayan anulado el DNU? Eso es thanatos. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que todavía estén discutiendo? ¿Cómo puede ser que hayan aprobado la ley de esta en diputados? Pasta base. ¿De pasta base? Eso es thanatos. O el narcotráfico no es thanatos. Entonces tenemos que recuperar el eros, la fuerza de vida del peronismo y de todo el movimiento social y nacional, la pasión a cualquier costo. Yo creo que eso rápidamente lo va a encarnar Axel. Y si no lo hace se va a caer como esto. Si no lo hace va a ser dramático. Va a ser muy dramático. Muy... Porque las contradicciones de las 6 capas no se arreglan. Y entonces la sociedad va a entrar en la desesperación que está hoy de todo el mundo pidiendo para comer y sobrevivir. Entonces, y ahí va a haber guerra civil. Si Axel no hace la revolución monetaria pendiente que plantó Rodríguez Sá, hay guerra civil en Argentina. Pero ya no es guerra civil del narcotráfico, del pibe que te roba en la esquina para comer, no. Va a ser de otro tipo. Lamentablemente, ¿no? Y la Iglesia tiene una gran responsabilidad. Si la Iglesia no vuelve a unir la soberanía y no sale a respaldar la suspensión del pago de la deuda externa, y lo tiene que plantear ya, como lo plantearon sus mejores hombres, como fue Monseñor de Nevares como constituyente en el 94, entre otros muchos, hoy tiene que pedir la Iglesia Católica la suspensión del pago de la deuda externa. Algo hizo ayer Francisco en un encuentro que se hizo en el Vaticano, pero en la Argentina eso no se está planteando. Gustavo Carrara y García Cuerva tienen el destino histórico de pedir públicamente la suspensión del pago de la deuda externa en la Argentina, si quieren evitar la guerra civil. Bueno, hasta que llegamos. He dicho. Antes de retirarnos quería agradecer todos los saludos y comentarios del programa, de los últimos dos programas, ¿sí? Los iremos contestando. Sí, lo que quiero agradecer antes que nada es a Jorge Parente, que nos pide por 3 veces que nos juntemos, ¿sí? Y empezar a convocar para movilizar, ¿sí? Dice: quiero que mis hijos y mi nieto tengan un futuro feliz.
Y por eso quiere moverse. ¿Sí? Está muy bueno que además de escucharnos quiera hacer, claro, actuar. Sí, hay muchos compañeros agradecen la formación que le das, que sí. Muchos compañeros también agradecen la formación, sí. Hay algunos comentarios que de gente que es de Milei, ¿no? Que dice, bueno, eso, pero sin insulto, sin insulto, por ahí planteándose, como que se llama, la posición, o medio sarcástico, ¿no? Hay uno que lo voy a rescatar, que dice: Malvinas inglesas, Antártida estadounidense y Patagonia israelí. Viva Milei, carajo. Pero no sé si... Ese no entiende nada. No, será un troll. No sé si es un troll o es alguien que está denunciando. También podría ser eso, ¿no? Pero bueno, no lo plantea. Y después hay temas como para irlos estudiando o ir contestando en forma de estudio, ¿no? Pero bueno, lo iremos viendo con el transcurso del tiempo. ¿Sí? Sí. A ver, reforzando ya que estamos hablando de hombre, esto que estamos diciendo, no lo decimos ahora por primera vez, lo de Rodríguez A. El 16 de julio del 2020, en el expediente que tenemos abierto y sigue abierto en el Banco Central, hicimos una presentación ampliada para esta línea de lo que estamos diciendo que hay que hacer de revolución monetaria desde el Banco Central, que estuvo firmado por las siguientes personas: Adolfo Pérez Esquivel, Néstor Forero, Carlos Rosanqui, Carlos Kunkel, Vicente Citolema, Raúl Mayer, Ricardo Adolfo Escobar, Alfredo Grande, Pedro Álvarez, Jesús María Plaza, Liliana Masure, Hugo Michetti, Horacio Monzón, Leonardo Pérez Esquivel, Gabriel Mariotto, Martín García, Pablo Bonastre, Sonia Tobal, Clara Isasmendi, Domingo Bresi, Andrés Gallardo, Estela Canoli, José Sabatella, Víctor Carricarte, Gustavo Morán, Sebastián Maiza, Roberto Elizalde, Sebastián Ferreira, Fabián D'Antonio, Rodrigo Lugones, Fernando Cantero, Héctor de Elizalde, Leonardo Busquet, Virginia González Gas, Carlos Caserta, Claudio Cardinale, Luis Cantero, María Mendoza, Ramona Romero, César Crochita, Francisco Barba Gutiérrez, Juan Valle, Aníbal Ponti, Jorge Pampa Álvarez, Jorge Giles, Miguel Acuña, Ricardo Perea, Marcelo Guido Bono, Julio Cosio, Francisco Pancho Perier, Amelia Vázquez, Enrique Quique Lobey, Luis Alberto Ledesma, Manuel del Fabro, Luis Alberto Ledesma, Beatriz López, Maximiliano Cardoso, Juan Simón Nargañarás, Ana María Carraza, Juan Reaele, Alejandro Antonietti, Miguel Álvira, Inés Graiño, María Laura da Silva, Cristina Barrio Nuevo, Jorge Álvaro, Ana M. Carraza, Ana Isabel Vera Amate Pérez, Realdo Santiago Castaldi, Carlos Hugo Moreno, Mario Cugura, Alberto Beto Gómez, Ricardo Cáceres, Mariela Sosi, Eduardo Germán Pérez, Carlos Valle, Roxana Haddad, Enrique Logroño, Daniel Numeroski, Alberto Cantero, Juan Manuel Mauro, Jorge Silva, Beatriz Piralta, Domingo Bordón, Carolina Forastier, Elvira Acuña, Fernando Duarte, Iva Duarte, Alberto Más, Elsa Laborde, Ricardo Orellano, Aníbal Esteche, Vidalina Estela Casola, Luis Alberto Camelli, Walter Antenén, Pedro Scher, Denis Gabriel Molina, Carlos Barragán, Ramón Acuña, Daniel, bueno, siguen ahí casi 1000 firmas más que están acompañadas en el expediente del Banco Central, que respalda todo lo que acaban de escuchar en este video. Ahora, dimensionemos un poco otro arma que hemos planteado nosotros y que todavía no ha usado el pueblo, que es el GAF. Nosotros ahí tenemos el GAF, que invitamos a militar y a hacer circular y a nutrir. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el GAF, que tenemos ahí en la pantalla, que es una compilación de 5.000 documentos que unifican el genocidio y el lawfare, lo hicimos desde argentinos en la experiencia de América Latina del fenómeno, y se sigue nutriendo, se sigue utilizando, se sigue nutriendo,
Y miren lo que nos mandan los compañeros del GAF, de cómo el GAF está tomando una dimensión universal. O sea que el problema de lo que sufrimos los argentinos ya tiene una dimensión universal. Miren lo que se acaba de subir a nuestro sitio en el GAF de lo que está pasando en Europa. A ver si lo tenemos ahí. Porque es la misma técnica, ¿eh? Mírenla. En Portugal lo consiguieron, aquí lo están intentando. Allí tumbaron al gobierno socialista con una causa judicial contra el presidente que quedó en nada en cuanto dimitió. Aquí un juez ha imputado por primera vez a la mujer de un presidente del gobierno, 1, sin más indicios que unas noticias, al menos una de ellas falsa, 2, en contra de la jurisprudencia del Supremo que impide investigar a nadie por recortes de prensa, 3, y en contra de la Guardia Civil y la Fiscalía que no han encontrado delito, tampoco el propio juez que interrogó a los periodistas autores de las noticias, pero 4, olvidó preguntarles por los delitos que investiga, 5, también impidió al fiscal que lo hiciera, y 6, ha esperado justo a la semana de las europeas para anunciar que llamará a declarar a Begoña Gómez, 7, antes incluso de oír a los testigos. Aún hay más, 8, el juez abrió un sumario secreto contra la mujer del presidente, pero envió un comunicado a la prensa, 9, le filtró a Vox parte del sumario antes de levantar el secreto, y 10, antes que a la propia fiscalía. Pero no hay lawfare en España. En Portugal, la guerra sucia llevó a la derecha al gobierno y disparó a la ultraderecha. Los sondeos indican que los neofascistas se convertirán en la tercera fuerza del Parlamento Europeo, donde Vox y Alvise pueden tener más escaños que Sumar y Podemos. La máquina del fango está llenando Europa de ultranacionalistas, xenófobos, homófobos y machistas que niegan el calentamiento global en plena crisis climática y que defienden el genocidio en Gaza y el belicismo en Ucrania en plena escalada armamentística, mientras acaban con las izquierdas antibelicistas. Vamos al abismo en el que nos hundimos por 2 veces en el siglo XX. Si te ha gustado este contenido... Bueno, ¿se dan cuenta? O sea, ahora se dan en la selección europea, que son ahora en unos días, y es un triunfo del lawfare. Si se cumplen estos pronósticos que dicen. O sea que ya la experiencia nuestra, militarlo, vencerlo, denunciarlo, lo que sigue pasando en la Argentina, tiene una proyección internacional que va a tener aliados, como lo acaban de decir ahí los compañeros del GAF desde Europa. ¿Por dónde va a seguir después? Bueno, iremos viendo, pero tengamos presente de que ya el GAF no tiene una dimensión solamente latinoamericana, nuestro sitio, sino ya universal. O sea, va a ser una herramienta de lucha universal. De la lucha universal que planteó el general Perón, de la civilización universal superadora de este desastre, porque todos esos que van a ganar en Europa van a fracasar como fracasó Milei, no tengan duda. Va a durar, no voy a ser grosero, pero va a durar muy poco tiempo. ¿Sí? Como está durando Milei en términos de legitimidad social. Así que invitamos a todos a militar el GAF en la Argentina, en América Latina, en el mundo. Veremos ahí cómo juega este nuevo triunfo, ¿no? Ahí en México, de la presidenta, a ver si se anima a pelear contra el lawfare, que ellos lo tienen bastante pesado, porque hubo 30 asesinatos de candidatos en las elecciones de México. 30, ¿se dan cuenta? El narcotráfico. Para saber cuál es el grado de contradicción ahí, no la conocemos, pero sería bueno que México se sume a la pelea contra el lawfare que lleva adelante la OTAN. Esperemos que así sea. Bueno, ¿algo más? No, por mi parte no. Bueno, seguimos en la próxima. Seguimos en la próxima. Hasta luego. Chau.
No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Radio con Aguante. Piezas de realidad.